Si existe un motivo sobre todo para que yo todos los días me dirijo al Señor en oración, es la gratitud. Me siento tan agradecido por todas las bendiciones que he recibido, que estoy recibiendo todavía. La bendición de recibir el llamado para servirle en su iglesia como un sacerdote anglicano. Y todo lo que he experimentado durante los casi 40 años que estoy en este ministerio. Realmente no tengo palabras para agradecer al Señor por el hecho que he podido realizarme con esta forma de vida, con esta forma de servicio. Ha sido un privilegio, un gozo, y se renueva todos los días. Y todos los días estoy consciente de la presencia del Señor conmigo. Nunca me sentí abandonado, olvidado. Siempre he encontrado suficientes fuerzas para superar las dificultades y los momentos del dolor. Y gracias a Dios porque sigo cambiando, sigo creciendo, espero, madurando en mi fe, descubriendo nuevas perspectivas y también compartiendo estos nuevos conocimientos con otros. Doy gracias a Dios por este privilegio de servirle en la iglesia que amo intensamente. Amo a la iglesia de Jesucristo porque es de Jesucristo, y amo a los miembros de la iglesia porque son también miembros de Jesucristo. Y yo espero que me permita seguir sirviéndole en su iglesia por varios años más. Que así sea. Amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Catedral Online, el servicio que tenemos en comunión con la Iglesia Anglicana de Córdoba, la Iglesia Anglicana de Los Cocos y también con la Iglesia de Quilmes. También participan con nosotros y los saludamos a la gente residente del Hogar de Ancianos de Babs y también de Link House en La Cumbre, Córdoba. Estuvimos recién escuchando a David George. Muchas gracias, David, por tu legado, por tu testimonio, por compartirlo con nosotros. Y también gracias, Soli, de la Iglesia de Martínez, por el cántico que tuvimos en la introducción. Muchas gracias por poner tus dones a nuestra disposición. Y hay gente de otros países que nos miran, como de Chile, de Paraguay, de Colombia. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Los dejo con las palabras que están en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe. Que este servicio, ya sea a través de internet, igualmente sea un servicio en el que nos acercamos a Dios con todo el corazón. Bendiciones. Salmo número 100. Salmo de acción de gracias. Así dice la palabra de Dios. Aclamen al Señor, alegres habitantes de toda la tierra. Alaben al Señor con regocijo y preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece
para siempre. Palabra del Señor. La lectura que vamos a leer hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al capítulo 10, versículo 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Esto es palabra del Señor. Desde el principio de este año hemos declarado como año de discipulado, ¿sí? Ya habíamos recibido esa palabra del Señor en el retiro del año pasado. Discipulado, es decir, llegar a ser como nuestro Maestro, llegar a ser como Jesús. Hoy vemos en el Evangelio que Jesús se conmueve ante las multitudes. Y entonces dice, estas multitudes están necesitadas y andan como ovejas sin pastor. A renglón seguido dice, la cosecha es grande, entonces oren al dueño de la cosecha para que mande trabajadores, para que mande obreros. Estamos acá con dos términos que normalmente vemos que el término obrero o trabajador es para todos, ¿sí? Vos aceptaste a Cristo, estás bautizado, sos un obrero del Señor. El término pastor está más acotado, es un oficio, ¿sí? Y es un oficio que tiene que ver con el cuidado de la gente, con el cuidado de los sacramentos, es más específico. Quiero hacer referencia a la primera lectura, que no la leímos por cuestiones de tiempo, que es del libro de Éxodo. Y ahí el Señor se manifiesta a su pueblo, que va por el desierto, en el monte Sinaí. Y entre nubes, entre rayos y fuego, ¿sí? Le dice a Moisés, este pueblo mío es un pueblo sacerdotal. Ahí tenemos otro término, el de sacerdote. Y este término lo toma Pedro después de Jesús, después de Jesucristo, y otra vez le vuelve a decir a los cristianos, ustedes son una nación santa, son un pueblo de sacerdotes, un real sacerdocio. Yo quiero manejarme en esta prédica con esos términos, ¿no? El de pastor, el de obrero, el de sacerdote. Y quiero hacerles ver esto de que obrero, así como es para todos y pastores para algunos, el término sacerdote también es para todos. El término sacerdote a veces culturalmente lo relacionamos con alguien que tiene la función de pastor, pero no, en la Biblia se utiliza el término sacerdote, sobre todo después de Cristo, con Pedro, para aquellos que aceptaron a Cristo y son parte de la iglesia. Es decir, sacerdote es cualquiera que está en el pueblo de Dios. Y quiero detenerme un poquito en esto,
Porque si yo tuviera que poner un título que resumiera la prédica de este domingo, diría: vos estás llamado al sacerdocio. Vos, mujer, hombre, joven, estás llamado al sacerdocio. Cualquiera sea tu condición, si vos te entregaste a Cristo, si estás bautizado, sos un sacerdote. Y esto entonces es algo para todos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la Biblia usa este término, después de Cristo sobre todo, porque antes de Cristo vimos en el Éxodo y también está en Isaías, que se le llama al pueblo de Israel sacerdotes, pero después de Cristo, ¿sí?, específicamente se aclara que el sacerdocio es de todos los creyentes. No existe otro sacerdocio, en realidad lo que existe son los ministerios ordenados, ¿sí? Pero el sacerdocio es para todo creyente. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que hoy nos identifiquemos con la palabra obrero y con la palabra sacerdote, ¿sí? Obrero es el que construye, y entonces obrero es todo cristiano, porque desde el lugar que estás, con los dones que Dios te dio, vos podés construir la iglesia y vos podés construir el reino. Y sacerdote también es una palabra para todos. Y ahora vamos a ver en qué nosotros, todos, no solamente yo que estoy ordenado, sino en qué todos los cristianos ejercen su sacerdocio, ¿sí? Entonces, quiero detenerme un momento en una palabra que tiene Pablo en el libro de los Romanos sobre su sacerdocio. Pablo había sido enviado a los gentiles y en Romanos 15:16 dice esto: sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. A fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Acá tengo que dar una breve explicación sobre qué era un profeta y qué era un sacerdote. El profeta, en general, era aquella persona de Dios que bajaba lo que Dios tenía para el pueblo, lo bajaba al pueblo. En cambio, el sacerdote es la persona que le da a Dios lo que el pueblo tiene para Dios. Entonces, el sacerdote es el que se ocupa de las ofrendas. El sacerdote es el que se ocupa de comunicar al pueblo con Dios a través de las ofrendas. Y Pablo se está poniendo en este texto de Romanos en ese lugar. Él es un sacerdote que ofrenda a Dios. ¿Cuál es la ofrenda? Los gentiles. Es decir, ¿cuál es la ofrenda? La gente que todavía no había recibido a Cristo. La gente que todavía no había encontrado a Dios. Entonces, uniendo lo que venimos hablando, todos somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos que preocuparnos por llevar ofrenda a Dios. ¿Y cuál es la ofrenda en el Nuevo Testamento? La ofrenda, nos enseña Pablo, es la gente que no conoce a Dios. Entonces yo te pregunto hoy, ¿a qué gente que vos conocés podés llevarle a Dios? Y esa gente podés ofrendarla a Dios. Entonces todos somos sacerdotes para ofrendar a las personas de todo el mundo, aquel que no conoce, aquel que está sufriendo y no tiene a Dios, aquel que vos te das cuenta que está perdido, como esas ovejas que estaban sin pastor, ¿no? Esa multitud que estaba como ovejas sin pastor. Tenemos que estar atentos, ¿sí? Entonces, si en la iglesia somos 200, los 200 son sacerdotes. Si la iglesia tiene 1000 miembros, los 1000 son sacerdotes. Y también obreros. Y acá yo quiero recordar algo que decía el teólogo brasileño Leonardo Boff.
Leonardo Boff hablaba del reino de Dios y hablaba de la iglesia. Y en el Evangelio de hoy, justamente Jesús dice que cuando iba a las multitudes, le hablaba de que el reino se había acercado. ¿Qué dice Leonardo Boff? Nos dice que el reino es más grande que la iglesia. El reino está en cualquier lugar del mundo donde está la justicia de Dios. El reino es cualquier lugar del mundo donde está la verdad de Dios. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el instrumento para que ese reino llegue a todos los lugares del mundo. Así que, hermanos, somos iglesia. Y todos nosotros, entonces, somos un grupo de obreros. Estamos construyendo el reino. Y como alguna vez o varias veces se lo escuché decir a Greg, a nuestro obispo, la iglesia no tiene como primera finalidad a los que están adentro de la iglesia. La iglesia tiene como primera finalidad a los que están afuera. Tenemos que ir a buscar a los que están afuera para que conozcan a Cristo y que por la gracia de Dios ellos empiecen a ser parte del cuerpo de Cristo donde nosotros ya estamos. ¿Esto qué significa? ¿Que no me puedo refugiar en la iglesia? ¿Que no puedo tomarlo como un lugar seguro? Pero sí, claro que sí. Pero ahí también es el lugar donde vos te entrenás, donde vos te esforzás cada día para ser más como Jesús. Y entonces es el lugar donde pues salís con energía y alegría a compartir a Jesús. ¿Para qué? Para ejercer tu sacerdocio. Entonces, no pensemos que compartir la palabra de Dios, que evangelizar a otros es una cosa rara. No pensemos, por favor, que es una cosa de ministros ordenados. No, es una cosa de todos los creyentes. Nosotros estamos para el mundo. Estamos para orar por el mundo, porque el mundo crea y para que ese reino de Dios llegue a todos los confines de la tierra, tal cual fue la gran comisión cuando Jesús le habló a todos sus discípulos antes de partir al cielo. Entonces, te recuerdo tu deber sacerdotal. Es más que decir, como dije al principio, si le pusiera un título, sería, vos estás llamado a ser sacerdote. ¿Sabes qué? Vos ya sos sacerdote. Lo que pasa que, si no lo estás haciendo, tenés que ser consciente de lo que sos y, como discípulo que sos, salir a ser sacerdote. Salir a buscar la ofrenda para Dios. Y cuando la encontrás, entregarle la palabra para que esa ofrenda se convierta, para que esa ofrenda acepte a Jesucristo y entonces entre al cuerpo de Cristo y sea una ofrenda agradable a Dios. Todos están en eso, es un deber de todos. Y entonces ya no diremos, bueno, pero yo no soy evangelista, porque ojo que ahora está mal llamado evangelista a todos, ¿sí? Evangelista es el que tiene el don, como los evangelistas que escribieron los evangelios, de escribir en aquel momento la Sagrada Escritura, pero también es el que tiene el don de predicar y que el Señor le dé la gracia que otros se conviertan inmediatamente o en masa a la prédica que esa persona está haciendo. Eso es un evangelista, ¿sí? Lo otro es la palabra evangélico, ¿sí? Que es otra cosa. Pero evangelista no son todos, ¿sí? Evangelista es el que tiene ese don de predicar y que los demás se conviertan dado por Dios. Pero vos, no sé si sos evangelista. Ojalá, me encantaría tener en la iglesia un evangelista. Pero vos sí sos sacerdote. Entonces yo te pido hoy encarecidamente que aceptes tu función de sacerdote y que aceptes tu función de obrero. Porque tenemos que construir el reino en todo el mundo. Tenemos que llevar la palabra para que todo el mundo crea. Así que, hermanos, esta es la palabra de hoy. Esta es la palabra fuerte para ser cada día más como el Maestro, para ser discípulos adultos, ¿sí? El ser obreros y el ser sacerdotes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias
por la iglesia que tenemos. Te damos gracias por toda la iglesia desparramada en todo el mundo. Señor, que todos seamos conscientes de nuestro sacerdocio, tal cual lo explicaba San Pablo en la carta de los Romanos. Te pido, Señor, entonces, que nos sigas llenando de tu Espíritu, que nos sigas bendiciendo y nos envíes para ser sacerdotes y obreros, porque queremos construir el reino y queremos que todos crean en vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos ahora un momento de oración. Estas son nuestras intercesiones por los demás, siempre pensando en la generosidad de orar por el otro. Y empezamos: Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia en todo el mundo. Esta semana que estuvimos orando por la unidad de los cristianos, te pedimos de todo corazón que podamos todos ser uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Sí, Señor, saca de nosotros todo orgullo, para que tu nombre pueda ser glorificado por todo el género humano. Te pedimos por los obispos, los presbíteros y diáconos, y quiero presentarte hoy muy especialmente a nuestro grupo pastoral, nuestro equipo pastoral que está trabajando con tantas ganas y tanto amor para que nadie quede afuera en este tiempo de cuarentena. Que cada uno sea fiel ministro de tu palabra y sacramento. Te pedimos por los que gobiernan, los que ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, pero muy especialmente por nuestro país, que llevamos tan en el corazón. Señor, enséñanos a orar por nuestro país todos los días. Te pedimos que haya justicia y paz aquí en nuestra amada Argentina, pero también en toda la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que no hagamos nada para figurar, para sobresalir, Señor, que sea todo para ti. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión, Señor, de los que sufren de dolor o angustia. Señor, mucha gente nos pide oración y cada uno de nosotros tiene a gente en el corazón, gente que está lidiando esas batallas que a veces pensamos que son nada más que de pérdida y sin embargo a veces tanto nos sorprendes. Señor, te pedimos, especialmente ahora nos piden de Córdoba, oración por Adam, por Pat, por Claudia, están batallando con cáncer, Señor. Te pedimos por Jackie, que acaba de tener una operación importante en Suiza. Y te pedimos por Carmen que pide tanta oración, que realmente la recordamos mucho, Señor. Señor, te pido por cada persona que hoy, en este momento, las personas que están participando de esta intercesión, te nombran en este momento. Que cada uno de ellos sea librado de sus aflicciones. Señor, otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor, que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Y ahora tomemos un momento para dar gracias, para agradecer al Señor
cada una de esas pequeñas cosas que hoy hemos tenido, que hoy hemos podido hacer. Pequeñas y grandes cosas, Señor. Y para estar seguros de estar pidiendo según tu voluntad, a pesar de que sabemos que el Espíritu Santo interpreta cada una de nuestras intenciones, vamos a terminar con la oración que vos nos enseñaste, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, por siempre jamás. Amén. Muchas gracias a todos por estar. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de Catedral Online. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes, lo hayan disfrutado y que tengan una excelente semana. Antes de despedirnos totalmente, quiero mencionarles a Daniel González y Leila Riboyer de la Iglesia Metodista de Once, que van a estar con nosotros ahora tocando y cantando el cántico final. Espero que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos ustedes y nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego. Tata Dios, más inmenso que la pampa, te cubra como una manta, sobre el viento brilla el sol, que la gran misericordia del Hijo que nos libera, cambie por dentro y por fuera el corazón y la historia, que tu Espíritu eterno, que nos dirige y consuela, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino, vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino. Vaya marcando la senda hasta que triunfe tu reino.